Antes de comenzar el ejercicio, aprendamos unos conceptos básicos. Función objetivo. Función que expresa la cantidad a ser maximizada o minimizada en términos de otras variables. Restricción. Una condición o limitación que se aplica a la elección de los valores para las variables. Variable de holgura. Una variable que se utiliza para convertir un menor o igual a en una ecuación. Matriz aumentada. Matriz que representa un sistema de ecuaciones lineales. Solución óptima. Conjunto de variables con valores distintos de cero que maximizan o minimizan la función objetivo. Variable básica. Variable que forma parte de la solución óptima del problema. Columna pivot. Columna de la tabla simplex que representa una variable que entrará en la solución óptima. Fila pivot. Fila de una tabla simplex que representa la variable que sale de la solución óptima. Elemento pivot. Elemento que se encuentra en la intersección de la columna pivot y la fila pivot. El método simplex es un método repetitivo numérico que permite llegar a una solución óptima partiendo de un punto externo conocido, es decir, partiendo de una solución básica. Es un método iterativo de aproximación sucesivas, el mismo que requiere 3 requisitos para su solución. Todas las limitaciones deben estar establecidas como ecuaciones. El segundo miembro de un límite, término independiente de la restricción, no puede ser negativo. Todas las variables están restringidas a valores no negativos. Las condiciones para las restricciones son: cuando los valores son menores o iguales que, se suma una variable de holgura SJ. Cuando son mayores o igual, se resta una variable de holgura y se suma una variable artificial. Cuando son iguales, se suma una variable artificial y una Procedemos a solucionar una función por el método simplex que se utiliza para encontrar la solución más óptima en el sistema de investigación de operaciones. Tenemos nuestra función objetivo a la que tenemos que maximizar. Zmax igual a 4x1 más 3x2, sujeto a las siguientes restricciones: x1 más x2 menor o igual que 400, x1 menor o igual que 200, x2 menor o igual que 350, 2x1 más x2 menor o igual que 500, y la ecuación de no negatividad, que es xj mayor o igual que 0. Procedemos a interpretar la forma canónica, que nos queda de la siguiente manera: Zmax igual a 4x1 más 3x2 más 0s1 más 0s2 más 0s3 más 0s4, y las restricciones las asignamos a las variables de holgura, en este caso, que son S1, S2, S3 y S4. Creamos nuestra primera tabla, colocando las variables básicas y las variables de solución. Colocamos los coeficientes en cada una de las variables, y donde se encuentren las variables de holgura colocamos 1. Los valores de la columna CJ son ceros. Los valores de la fila CJ son resultado de sumar 400 por 0, más 200 por 0, más 350 por 0, más 500 por 0, que nos da 0. Esto se realiza en todas las columnas de la tabla. Como resultado, toda la fila nos va a dar 0. Los resultados de la última fila, ZJ menos CJ, se producen de las siguientes restas: 0 menos 4, que nos da como resultado menos 4, 0 menos 3, que nos da como resultado menos 3, y así con todos los demás valores. Ahora vamos a seleccionar la columna pivot y la fila pivot. La
Columna pivot seleccionamos escogiendo el valor negativo más alejado de 0. Y la fila pivot escogemos del menor valor que se produce de la división entre la columna del término independiente bm y la columna de la variable entrante, en este caso x1. En este caso el menor valor es 200, por lo que saldría la variable de holgura S2. Como nuestro elemento pivot es 1, la fila quedaría con los mismos valores y los valores de la columna pivot los hacemos 0 mediante las siguientes operaciones. Menos x1 más s1. Esta operación la realizamos en toda la fila 1. Y 2x1 más s4, de igual manera la realizamos en toda la fila 4. En esta tabla observamos las operaciones mencionadas anteriormente, para lo cual se hicieron ceros todos los coeficientes de la columna de x1. En esta nueva tabla realizamos las mismas operaciones mencionadas anteriormente, con la diferencia que vamos a seleccionar otro pivot, el cual se encuentra en la fila x2. Y las operaciones que realizamos de los coeficientes de bm, el resultado menor es 100, por lo cual sale la fila número 4, que corresponde a S4. De igual manera, en la tabla número 3 vamos a seleccionar la columna pivot y la fila pivot. La columna pivot seleccionamos escogiendo el valor negativo más alejado, en este caso el menos 2. La fila pivot escogemos del menor valor que se produce de la división entre la columna del término independiente bm y la columna de la variable entrante, en este caso S2. En este caso el menor valor es 100, por lo que saldría la variable de holgura S1. Como nuestro elemento pivot es 1, la fila quedaría con los mismos valores y los valores de la columna pivot las hacemos 0 mediante las siguientes operaciones. Menos x1 más s1 y menos 2x1 más s4. En la tabla número 4 tenemos los resultados finales, donde los elementos pivot quedan con el número 1 y los que no son pivot quedan con los números 0. Como resultados finales tenemos que el valor máximo de z es 1300, cuando x1 es igual a 100, x2 es igual a 300, y sus variables de holgura son x2 igual a 100, x3 igual a 50. Los precios de sombra son precio de sombra 1 igual a 2, y precio de sombra 4 igual a 1.